program, and we have the first roundtable of this Enlighted 2019. The first panel, which is entitled Education, the X Factor in Digital Transformation in LATAM. Please, I'm gonna ask for a bit of silence at the back. If you're not gonna join us, which is a shame, could you leave the area in silence? If you wanna join us, please come closer. All those reserved seats can be taken now, I believe. So come and join us. Thank you very much. As I was saying, this first panel of Enlighted 2019 is entitled Education, the X Factor in Digital Transformation in LATAM. To moderate it, we have a very special man, dear friend. He's been described by the Financial Times as one of the most significant figures in promoting European business schools internationally. Amongst his many achievements, he had just been awarded the Thinker 50 Founders Award that recognizes world experts that serve as an example of inspiration and leadership in the management industry. He believes, and I quote, "Education is the best catalyst to improve our world." You all know him because he's the president of IE University, Santiago Iñiguez. Please, Santiago, join us on stage. Oh, he's a bit busy talking to his panel. I'm going to introduce his panel. Come on. His panel, go ahead, Santiago, you choose your seat. He's going to receive his panelists. We have Rebecca Greenspan, the Secretary General of SAGIF, Pablo Navas, Dean of Andes University in Colombia, and Matías Rodríguez Inciarte, the President of Santander Universidades. Yes, now please give them a round of applause. Thank you so much. Thank you. Sorry. Santiago, yes. They asked me if I could say that Rebecca has to leave at 12:30 because she's actually joining the minister in the same act at the Instituto Cervantes. So don't worry if she suddenly leaves. Okay, Rebecca, feel free. You're at home. Thank you. All yours, Santiago. Thanks so much, Elena. Thanks very much for your very good, excellent work in introducing us. And of course, Rebecca Greenspan, as Elena was saying, has to leave this panel at 12:30. It's not because she's angry or she doesn't agree with the things that we are going to discuss, but actually because she has to attend an audience with the king. Anyway, since the four of us are actually Spanish speaking, so unless there's a very strong objection here in the room, we were actually thinking about switching into Spanish. We are going to talk about education in Latin America, so it makes all the sense that we speak in our native languages, right? So unless I see a hand, raising strongly, we will probably switch into Spanish. Permítame que les presente a mis colegas aquí en el panel. Pablo Navas, que es el siguiente, es el anterior rector de la Universidad de los Andes. Saben que la Universidad de los Andes en Colombia es una de las más importantes de América Latina. Él es de formación ingeniero por la Universidad de Cornell y tiene también una trayectoria en la academia muy dilatada. Matías Rodríguez Inciarte, que es presidente de Santander Universidades, anterior vicepresidente del Banco Santander, tiene una trayectoria también dilatada en el mundo de la administración, fue ministro de la presidencia y también ha ocupado distintos puestos muy relacionados, algunos de ellos con la economía en América Latina y con cuestiones relacionadas con el continente. Y finalmente Rebecca Greenspan, que es la secretaria general de la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana y que también ha ocupado distintos puestos en los gobiernos, vicepresidenta del gobierno de Costa Rica, también en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Los tres, por lo tanto, con una visión muy amplia sobre el continente. Pero yo me gustaría empezar por una matización. Muchas veces hablamos de América Latina como si fuera una región única y consistente y homogénea y nos olvidamos de que hay, lógicamente, mucha diversidad a través del continente en términos de la población, de las necesidades de las propias universidades. Antes de entrar en materia, yo lo que voy a pedir a los panelistas es que quizá hablen algo más de sus responsabilidades y toma de posición de alguna manera en este panel sobre el tema antes de que yo les formule unas preguntas. Y empezamos, Rebeca, por ti. Si quieres comentar algo sobre, desde tus responsabilidades actuales, en qué medida estáis también abordando todo lo que es la actividad universitaria
en qué medida forma parte de la agenda que tenéis. Yo quisiera hacer hincapié en dos cosas, porque además han sido magníficas las exposiciones que hemos oído y se ha cubierto ya mucho terreno. Pero yo quisiera mencionar dos cosas que me parecen fundamentales. Una es que América Latina, con la diversidad que América Latina tiene, duplicó su población universitaria en este siglo. Duplicó su población universitaria. Y de esa población universitaria, 2 de cada 3 estudiantes son primera generación en su familia que llega a la universidad. Eso da cuenta de la movilidad social que ha tenido América Latina, del acceso a la educación. Ahora, si bien ese acceso se ha ampliado enormemente, la calidad de esa educación es desigual. Y por lo tanto, tenemos que saber que si no hacemos un salto cualitativo en el tema de calidad de la educación, no solo de acceso, vamos a tener que el factor de la calidad educativa será el factor principal de la transmisión, lo que yo llamo la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Por tanto, hay un elemento fundamental en términos de la transformación de nuestra educación, ya no solo para atender la cuarta revolución industrial, sino para poder atender el siglo XX, donde todavía tenemos desigualdades en la calidad a la que están sometidos distintos sectores de la población. El tema de la calidad de la educación como una demanda de una nueva ciudadanía que ya no pide solo acceso, sino que pide calidad en los servicios públicos. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es lo que se habló acá, y es que el ecosistema de la educación tiene que cambiar. Porque hoy en día ya las universidades no se pueden despedir de sus alumnos cuando salen de la universidad, como sucedía antes. Hoy en día todo este tema de aprender a aprender es un tema también de la educación continua, porque vamos a tener una gran disrupción en el mercado laboral y la educación continua, el aprendizaje continuo, tiene que cambiar el sistema educativo, el ecosistema de la educación. Y a mí me parecería muy importante, y aquí menciono algo que está haciendo Telefónica, para ese nuevo ecosistema educativo vamos a tener que ser mucho más dialogantes con el empleo, con la empleabilidad, con el ministro de Trabajo y el ministro de Educación. Van a tener que hablarse mucho más a menudo, van a tener que trabajar juntos. El sector privado junto con el sistema educativo van a tener que cooperar, que dialogar, que sentarse, y vamos a tener que tener algo que ahora se llaman los mapas de empleabilidad. Tenemos que saber cómo se están transformando los empleos. Yo siento que demasiado énfasis se ha puesto en asustarnos a todos en que va a desaparecer el empleo, cosa que yo no creo, y se ha puesto menos énfasis en cómo se está transformando el empleo, cuáles son las nuevas habilidades que necesitamos, cómo es que efectivamente educamos en esas habilidades para una vida de aprendizaje que antes no existía, y que si pusiéramos atención a combatir la desigualdad por un lado, en términos de la calidad, y mejorar nuestro entendimiento de los mapas de empleabilidad, de las habilidades requeridas, podríamos tener muchos mejores resultados que los que, si no hacemos nada, pues tendremos en el futuro. Muchas gracias. Santander Universidades también tiene una actividad bastante intensa en América Latina, por supuesto en España y también en otros países. ¿Nos podrías comentar, don Matías, un poco el tipo de iniciativas que hacéis? Yo puedo decir que Santander se adelantó en cierta medida a los tiempos cuando inició un programa hace ya más de 20 años de apoyo a las universidades, que se ha fructificado en acuerdos con más de 1.200 universidades en todo el mundo y ha dedicado en estos 20 años más de 1.700 millones de euros al apoyo a la educación. Fue una apuesta visionaria, porque en aquel momento pues, se preguntaba la gente dentro del banco, ¿qué hace un banco apoyando esta cuestión cuando tiene otras cosas a las que ocuparse?
Y sin embargo hoy, como hemos visto en la sesión de esta mañana, la educación está en el centro de toda la problemática que vivimos, ¿no? Y entonces yo quisiera aportar como experiencia de esta trayectoria de años de contacto con la universidad y la mía propia al frente de este programa de universidades en los últimos 2 años, que hay una gran identidad en los diagnósticos de la situación. Le comentaba hace un momento al rector de la Universidad de los Andes que cuando yo viajo a Latinoamérica me reúno con rectores en cualquiera de los países de Latinoamérica, cierro los ojos y es como si estuviera en otro país distinto, como si estuviera en España, porque la problemática es común. Rebeca ha hecho mención al catch-up importantísimo que ha hecho Latinoamérica en materia de educación universitaria, con esa cita del aumento realmente vertiginoso. El número de estudiantes de educación superior ha crecido desde la década de los 80 4 veces en Latinoamérica, cuando crecía 3 veces en el resto del mundo, y este es un ejemplo. ¿Y cuál es esa problemática? Porque si estamos de acuerdo en los diagnósticos, ¿dónde deberíamos actuar? A mi modo de ver, y es bueno que se diga desde el sector privado, porque si lo dicen las universidades parece que es corporativismo, hay un problema de financiación. Es decir, hoy no se dedica a la educación superior y a la investigación y a la educación en general los recursos necesarios, porque probablemente las prioridades políticas se vuelcan a cuestiones de corto plazo. Y cuando se trata de tomar decisiones, y por mi propia experiencia, breve pero intensa en la política, me doy cuenta que siempre prevalece lo urgente sobre lo importante y que es difícil concentrar la atención de un Consejo de Ministros en medidas que van a tener efecto a lo largo de 20 años que en lo que puede tener efectos inmediatamente. Por lo tanto, financiación es una cuestión. ¿Qué se puede hacer en materia de financiación? Sentar unos objetivos de tal manera que la financiación salga del debate político, que todos los partidos estén de acuerdo en que cualquiera que esté en el gobierno tiene que dedicar un determinado porcentaje del PIB a la educación. Eso para mí me parece fundamental. He leído un estudio que se ha publicado muy recientemente para dar idea de la importancia que esto tiene, de la correlación existente entre los rankings de universidades y la financiación por alumno de las universidades. Y para simplificar ese estudio, que es muy complejo porque analiza muchas variables, las 100 primeras universidades del mundo tienen el doble de financiación por alumno que en las 200 siguientes. Y estas 200 siguientes tienen a su vez el doble de financiación por alumno que las que van a continuación. De tal manera, sin llegar a un determinismo económico, la financiación es una cuestión muy importante. Otra cuestión muy importante es eliminar trabas burocráticas en todos los procesos universitarios. Concretamente, en España, pues, el que una universidad apruebe un nuevo grado requiere unas autorizaciones administrativas que llevan a veces 2 años, de tal manera que cuando el grado se pone en vigor ya probablemente esté en parte obsoleto. Por lo tanto, hay que eliminar trabas burocráticas a todos los procesos universitarios. Hay que revisar también los sistemas de gobernanza, de tal manera que estén más conectadas las universidades con su entorno social y no solamente con el propio entorno universitario, de tal manera que hay que abrirse más a la sociedad y a la colaboración empresa y sociedad. Hay muy escasa interrelación entre la universidad y la empresa, dialogan mal, se ha abierto y se ha hecho mucho camino en los últimos años, pero hoy todavía hay una cierta timidez por parte de la universidad a dirigirse a la empresa y a la empresa en la universidad. Y esa interrelación sería muy buena, primera, para acomodar los títulos universitarios a las necesidades del mercado y para fomentar la transferencia de conocimiento. Porque una cosa es la investigación, que hace muy bien la universidad, creo, y entiendo que es así, pero otra cosa distinta es transferir ese conocimiento y hacerlo práctico y útil para el resto de la sociedad. Por lo tanto, tenemos mucho que avanzar en esta materia. Tenemos que digitalizar y sumarnos a esta transformación digital, pero no solamente transformando procesos, sino haciendo una visión integral desde el punto de vista digital de lo que es la propia universidad. De tal manera que desde el sistema de enseñanza, el sistema de interrelación entre alumnos, pues sea pues mucho más abierto y coherente. Y luego tenemos que abrir mucho más la comunicación, de tal manera que así como los programas Erasmus en Europa significaron un enorme avance en la intercomunicación de experiencias que hacen que luego la empleabilidad sea mucho mejor, eso hay que extenderlo también en otras geografías y en Latinoamérica. Y luego la relación entre universidades de la que se puede.
Por lo tanto, estoy enunciando nada más algunas de las cuestiones que a mí me parecen importantes desde la experiencia y desde la relativa objetividad que nos da analizar esta problemática sin ser miembros del campus universitario y sin usurpar, por lo tanto, las funciones que tienen los rectores en ese sentido, pero que creo que he tratado de identificar algunas de estas medidas de actuación. Pero es una agenda, yo creo que coincidimos en los puntos claves de esa agenda, que posiblemente es común además a distintas regiones del mundo: financiación, gobernanza, desregulación o más autonomía para las universidades, la necesidad de conectar el entorno profesional y el mundo de la empresa con la universidad. Yo creo que son principios que deberían marcar la agenda de la política educativa de muchos gobiernos y también de la iniciativa de las universidades. Pablo, en Uniandes habéis ensayado nuevas fórmulas precisamente de financiación para intentar atraer a un público más diverso de estudiantes, de alumnos, que una política más inclusiva. Es en ese sentido un sistema de financiación relativamente innovador. Se están ensayando distintas fórmulas en otros países, pero me gustaría que tú compartieras con nosotros esta iniciativa para ver si es replicable en otros lugares con éxito. Gracias, Santiago. Primero, mi gusto de estar aquí en la madre patria. Muchas gracias. Definitivamente en Latinoamérica hay mucha diversidad, y no solo entre países, sino dentro de los mismos países. En las distintas regiones de Colombia hay mucha diversidad. Y oyendo a Matías, sin duda, cuando vas a las buenas universidades, la problemática es la misma. Pero un poco en la línea de lo que dijo Rebeca, parte del problema, y creo hablar en todos los países latinoamericanos, es que hay muy buenas universidades privadas y muy malas universidades privadas, y muy buenas universidades públicas y muy malas universidades públicas. Entonces también uno entiende a veces a los gobiernos en su afán regulatorio, porque como pasa siempre, la regulación va a tratar de controlar excesos en las malas, quitándole la libertad y la autonomía a las buenas que están buscando calidad. Gracias, Santiago, por darme esta oportunidad, porque le comentaba que tal vez de lo más disruptivo, diría, que ha pasado en la universidad fue un mecanismo que hemos ensayado apenas 6 años, y todo en la educación es a largo plazo, o sea que resultados nos tocará verlo, pero los indicadores hasta ahora han sido maravillosos. Es que consideramos que ir a una universidad como los Andes en cualquier parte del mundo es una gran inversión, que da réditos, sobre todo en los posgrados, y claramente, como tú decías, Santiago, da más réditos económicos en algunas profesiones que en otras. Pero si es una inversión, ¿por qué no pedirle que parte de esos réditos vuelva a tratar de financiar las siguientes generaciones? Entonces, en términos generales y para hacerlo muy breve, el concepto de beca se cambió por un préstamo contingente a ingresos, es decir, es una función de cuánto gane la persona apenas sale a trabajar. Y lo más importante es 2 elementos. Uno, que el documento que firma no es un documento que sea legalmente obligatorio, sino es un compromiso moral. De hecho, lo llamamos un acuerdo de reciprocidad. Y el otro concepto es que el que maneja el fondo son ellos mismos, los estudiantes. Entonces, el estudiante no sale con ninguna deuda con la institución, sino con el grupo. Y todo el concepto detrás es que adquiere una obligación contingente a su ingreso para que la siguiente cohorte o la siguiente generación pueda tener las mismas oportunidades que él tuvo. Va un poco en contra de la gratuidad de la educación superior, va más en decir, hay una época en donde hay una iliquidez que hay que subsanar. De hecho, la frase que hemos acuñado es que hoy consideramos a los estudiantes no un estudiante pobre, sino un estudiante temporalmente ilíquido, porque estimamos y esperamos que cuando salga de la universidad ya esté en capacidad no solo de dejar su pobreza, sino de poder contribuir a las nuevas generaciones. Es una fórmula muy parecida a la de las universidades americanas, norteamericanas, en términos del fundraising,
el pedir a sus alumnos el giving back, ¿no? El que devuelvan un poco lo que han recibido en términos de formación. Voy a hacer una pregunta a Rebeca porque si no se nos va a ir sin que solamente haya intervenido una vez. ¿Qué cambios piensas, Rebeca, que habría que implementar desde un punto de vista más macro para impulsar en América Latina pues todo lo que es la digitalización también en el entorno universitario? Antes el presidente de Telefónica ponía una transparencia en la cual se veía que el 88% de los profesores, por ejemplo, no conocen o no han tenido la experiencia de enseñar, por ejemplo, con el uso de tecnologías, de enseñar online. Yo recordaba otra estadística en la cual el 90% de los profesores que han experimentado algún tipo de tecnología online son muy partidarios y se vuelven adeptos de este tipo de implementación de las tecnologías en el proceso de enseñanza. Pero ¿qué cambios piensas que harían falta en América Latina para impulsar mucho más la incorporación de la tecnología, las habilidades digitales, la empleabilidad de la que antes hablábamos? Sí, hay un dato que a mí me parece muy revelador, ¿no? Y es que en América Latina la digitalización ha entrado en el ocio, pero no en la educación y el trabajo. O sea, hay una gran penetración de Facebook y de Twitter en el uso de la población en la región. Un ejemplo es que Brasil tiene 100 millones de usuarios en Facebook, más que el mundo entero en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero eso no se ha traducido ni en la matriz productiva ni en la matriz educativa de la misma manera. O sea, ha habido una penetración de la educación para el uso de las redes, pero no para poder ponerlas al servicio de la diversificación productiva y de la calidad educativa. Y yo creo que ahí, bueno, también hay mucha diversidad dependiendo de las universidades, tal como lo decía Pablo muy bien, pero lo cierto es que el esfuerzo del gobierno tiene que ser, en términos de políticas públicas, tiene que ser mucho más dirigido y tiene que ser mucho más dialogante. O sea, yo que estuve en el gobierno tengo que decir que la conversación del gobierno con la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Y ahí tenemos un problema porque, como sucede muchas veces cuando las sociedades están sumergidas en cambios muy acelerados, no todo cambia al mismo tiempo. Y yo creo que en América Latina, en parte lo que ha pasado es que la sociedad ha ido más rápido que las instituciones. A las instituciones les cuesta cambiar. Hay un rezago institucional y parte de la pregunta es cómo abrimos las instituciones. Así como hablamos de innovación abierta en el sector privado, hay que hablar de innovación abierta también en las instituciones de la sociedad, ¿no? Para que puedan cambiar de una manera más acelerada. Y si me permites, porque desgraciadamente, y me disculpa, me tengo que ir, yo quiero tomar una cosa que ha dicho Pablo y una cosa que ha dicho Matías también, y decir que nosotros creemos en la internacionalización de las universidades, de la educación, creemos en su diversidad y en la internacionalización. En los datos que yo les di antes, cuando les dije que 2 de cada 3 estudiantes en América Latina seguían siendo primera generación en su familia que llega a la universidad, hay 2 datos que quiero darles al mismo tiempo. Uno es que la mayoría de esos estudiantes no tienen pasaporte, más del 50%. Nunca han salido de su país. Y el segundo dato que tengo que darles es que así como duplicamos, cierto, la población universitaria, tenemos un trofeo en América Latina que no quisiéramos, y es que tenemos la tasa de deserción universitaria más alta del mundo. Y estas cosas no son cosas que no están articuladas. Lo que pasa es que los muchachos al final no sienten que van a tener un mejor empleo por terminar la universidad. Y si no les damos esa capacidad, esa motivación de seguir aprendiendo y esa motivación además de internacionalizarse, que les da las habilidades blandas que da el Erasmus europeo, porque en el Erasmus europeo lo que se aprende no se aprende en el aula, se aprende en la experiencia, se aprende en la calle. Los muchachos que fueron al Erasmus tienen mucha menos desempleo y muchos mejores trabajos.
¿Cómo darle a esos 2 de cada 3 estudiantes primera generación en su familia que llega a la universidad la misma oportunidad que el otro tercio de los estudiantes se convierte en un elemento fundamental? Y por eso, aprendiendo de Santander Universidades, nosotros hemos planteado la posibilidad de financiar un Erasmus iberoamericano que llamamos Campus Iberoamérica, con el mismo concepto que la Universidad de las Andes está tratando de impulsar. El hecho de que cuando tengas entonces un mejor empleo, puedas devolverle a la comunidad para que también otra persona pueda hacer esa experiencia que te dimos la oportunidad a ti que tuvieras. Ojalá que podamos hacerlo con el sector privado, que es a quien estamos acudiendo para hacerlo, porque desgraciadamente, mi querido Matías, en este momento, como dicen ahora en bonito, el espacio fiscal en América Latina es muy reducido y por lo tanto va a ser muy difícil que podamos aumentar los presupuestos educativos para este propósito. Deben aumentar para muchos otros, pero para este propósito será muy difícil. Yo creo que aquí el sector privado tiene que venir en nuestra ayuda para nivelar las oportunidades y para tener efectivamente a los jóvenes que puedan trabajar en ambientes diversos, multiculturales, en equipos, que puedan unir el lado derecho e izquierdo del cerebro, que es lo que necesita la nueva economía, donde tengan capacidad analítica, pero también las habilidades blandas y creativas que el mercado de trabajo demanda. Ojalá que podamos hacer eso por la equidad y por la educación en América Latina. Muchas gracias Rebeca. y me disculpan. Muchas gracias, Rebeca. Muy bien, voy a continuar con un tema que antes mencionaba Matías en el anuncio de la agenda, ¿no?, de transformación en la universidad, y que también ha comentado Pablo, que tiene que ver con la regulación, porque efectivamente la educación es un bien común. Parece que existe pues una obligación de por lo menos supervisar la calidad del tipo de servicio que se presta, pero también la tensión se produce entre autonomía e innovación y esa supervisión de la calidad, como sucede en otros sectores de negocio, de actividad, en otros sectores sociales. Yo pienso, por ejemplo, en Reino Unido, donde la acreditación y la supervisión es más de carácter institucional, pero no se limita tanto lo que es el control en el lanzamiento de nuevos programas o nuevas ofertas o nuevos grados, nuevas licenciaturas, ¿no? No sé hasta qué punto se puede resolver esa tensión que existe en cualquier entorno y que muchas veces limita la innovación, la proximidad de las universidades a las necesidades del entorno, de las empresas, de las instituciones, y hace que los programas muchas veces estén obsoletos, que algunos grados pues realmente no sean empleables, ¿no?, por parte del mercado. Pero me pregunto cuál es vuestra opinión acerca de esto, un poco por profundizar en un problema que también es muy presente en América Latina. Estamos viviendo una etapa disruptiva de cambio aceleradísimo y no había más que asistir a las sesiones de esta mañana para darnos cuenta de manera tan gráfica y tan elocuente del cambio que está experimentando la sociedad, para ignorar que hay que dejar mucha más libertad, mucha más flexibilidad para adaptarse a este cambio. Es decir, tratar de regular un cambio tan vertiginoso, a mi modo de ver, es una tarea inútil. Hay que exigir transparencia cuando se utilizan recursos públicos y, naturalmente, controles ex post para ver que realmente los fondos que se hayan podido utilizar se han utilizado de manera razonable. Pero esa excesiva regulación, esa hiperregulación en títulos, en capacidades que se exigen a los profesores para dictar cursos en la universidad, que se dice a veces de manera anecdótica que en la Universidad Española algún premio Nobel no hubiera tenido posibilidad de enseñar por el número de regulaciones que se exigen. Yo creo que todo eso hay que superarlo. Yo creo que profesores de Harvard, sí, también profesores de Harvard no tendrían en ocasiones la convalidación adecuada del sistema, en ocasiones es muy burocrático. Y luego hay, porque el sistema hiperregulado actual no ha evitado cuestiones como, por ejemplo, que el 20% de los titulados españoles estén subempleados, lo cual es un despilfarro enorme de recursos en la sociedad. El que una persona haya tenido un título universitario y luego
tenga que subemplearse con ese título, denota que hay una falta de adecuación, oferta-demanda, por una falta de flexibilidad de adaptarse a ese mercado laboral. O lo que hemos visto aquí, que es una cosa ya muy conocida, no solamente la disparidad en las disciplinas STEM entre la mujer y el hombre en el acceso a estas disciplinas, sino también en las disciplinas STEM en su conjunto, tanto de hombres y mujeres, la baja participación en algunos países en relación con otros, denota que no tenemos rapidez para adaptarnos a ese entorno. Por eso también los sistemas de gobernanza hay que controlarlos para que, en definitiva, la universidad sea más sensible a lo que está sucediendo fuera de la propia universidad y no es extraordinariamente sensible a lo que sucede dentro de la universidad. Es decir, que si un rector se elige por el claustro universitario y por el PAS y por los alumnos, naturalmente vive para, en definitiva, conformarse a necesidades. Y está a veces a espaldas de la propia sociedad. Y la empresa, que aquí se ha mencionado, lo ha mencionado Rebeca, pues tiene también una responsabilidad en esto. Es decir, que el peso de la investigación recaiga en algunos países en más del 70% en la universidad, en el sector público, que denota que la empresa no está haciendo en aspectos también que tienen que ver con la investigación lo que tiene que hacer. Y luego la relación, que yo insisto muchísimo en ese punto, porque estando en un banco y viendo la relación que tiene un banco con las empresas y teniendo a nuestra vez esa relación con las universidades, estamos haciendo un esfuerzo para conectar universidad y empresa, para que dialoguen mejor, para que en definitiva, pues desde el punto de vista de la investigación, esa se haga en relación con las necesidades de la empresa y también desde el punto de vista de los titulados que tengan esa sensibilidad a lo que requiere la sociedad y evitar esa especie de, que antes mencionaba, de mal uso de los recursos y no tener, en definitiva, los profesionales que la sociedad demanda. Hay también en el tema de los grados que se ha mencionado aquí, pues un reto para la propia universidad, que es conciliar esa educación más técnica, más digital que se requiere en los tiempos, pero manteniendo determinados conceptos transversales y que van a ser siempre válidos en el futuro. Es decir, formar personas capaces de trabajar en equipo, con integridad, con ética, con capacidades de liderazgo, con capacidades de comunicación, idiomas, movilidad internacional. Todo ese tipo de cuestiones es un reto para la universidad, cómo adaptarse a un tiempo tan cambiante y asimilar ese tipo de enseñanzas que hoy requiere la sociedad. Pablo, el tema regulatorio en Colombia, porque es muy diverso a través de América Latina, ¿no? Yo conozco sistemas como el brasileiro, ¿no?, donde la regulación es extrema en términos de los contenidos, las denominaciones, y luego ya el grado de regulación en distintos países cambia. Pero tú antes hablabas de la importancia de supervisar la calidad. ¿Cómo compaginarías ese derecho de autonomía, pero también la necesidad de innovar con la necesidad de supervisar calidad? Sí, yo creo que nuestros ministerios tienen un reto grande, porque los cambios tan rápidos que tenemos que enfrentar las universidades claramente no están compaginados con las demoras burocráticas de obtener los permisos para los distintos nuevos programas. Ayer hablábamos con el rector Bradford que puede tomarse 2 o 3 años en aprobar un programa. ¿Cuánto le cuesta eso a la sociedad, al país? Un programa que ha sido planeado, listo, en donde están los estudiantes dispuestos a entrar, pero no existe la aprobación oficial. Por otro lado, el reto es que hay universidades que evidentemente ante esta necesidad de una sociedad creciente y progresando de tener un título universitario, se abren universidades, en Colombia las llamamos universidades de garaje, que es aquellas universidades que se conforman rápidamente. Entonces, hasta cierto punto hay un engaño detrás de lo que ofrecen esas universidades al estudiante. Y un tema en la educación que todos sabemos es que en la mayoría de los servicios uno puede, el usuario puede detectar la calidad. En la salud es evidente,
En los servicios públicos es evidente. En la educación a veces se toma muchos años a saber si lo que uno recibió en el colegio o en la universidad efectivamente era bueno. Entonces uno también ve la necesidad de tener que, entre comillas, proteger a una población muy necesitada de tener títulos universitarios para progresar laboralmente. En ese sentido los retos son enormes y de golpe quisiera tocar de lo que decías al final, Matías. Fíjate, Santiago, que es que nosotros como universidad, una bonita forma de ponerlo es que nos toca balancear lo pertinente con lo impertinente, porque ¿dónde más se hace eso? ¿Sí? Esa impertinencia de lo que aparentemente no es útil la semana entrante o el año entrante o va a ser medido en el empleo, pero que probablemente va a ser útil durante toda la vida y claramente es un elemento cohesivo como sociedad. Y aún impertinencia de decir algo que el gobierno de turno no quiera decir, no quiera oír, no en base a una posición política o ideológica, sino en base al resultado de un análisis académico o una investigación. Y en países como Latinoamérica eso sí que es necesario, donde, pues no solo en Latinoamérica, ¿sí? Pero hay unos cambios ideológicos tan grandes cada 4 años, en donde las visiones de lo que es la educación, todos dicen que es importante, pero cambian todo. Entonces, esa falta de continuidad a veces tiene unos impactos grandes que yo creo que la universidad tiene que ayudar a solucionar. Comparto tu punto de vista acerca del estudiante no como consumidor o cliente, ¿no? Y recuerdo de hecho que el post en LinkedIn en el que he tenido más tráfico por encima de las 300.000 visualizaciones fue precisamente sobre el estudiante no es cliente, ¿no? Ni siquiera yo creo, es duro decir esto, pero quizá en la salud del sujeto paciente, en el caso de los estudios, es materia prima, ¿no? Que vamos transformando. Sé que esto suena duro porque vivimos en una cultura muy consumerista, pero tienes razón que los resultados de la educación solo se perciben en el largo plazo, ¿no? Una última pregunta, porque estamos ya rozando el tiempo límite, que tiene que ver con propuestas de integración regional. Al final en Europa el programa Erasmus yo creo que ha sido mucho más importante para la integración del continente que el propio euro. ¿Qué podría hacerse en América Latina? Y yo sé que, por ejemplo, Santander Universidades organiza muchísimas iniciativas, también vuestra universidad ha creado un consorcio, pero me sorprende muchas veces ver los bajos números de estudiantes de América Latina que aplican a universidades del continente. Suelen ser mucho más altos para estudiar en Estados Unidos o en Europa, cosa que, por ejemplo, no sucede dentro de Europa, ¿no? Pero ¿qué iniciativas podrían promoverse para generar mucho más movimiento de talento cross-border, ¿no? A través de los países de América Latina? Bueno, yo creo que aquí hay dos posibles iniciativas. De nuevo, y me excuso por referirme tanto a las trabas administrativas, pero creo que muchas veces la falta de reconocimiento de títulos mutuos, la falta de la excesiva burocracia para que una persona pueda trasladarse a otro país, integrarse, en fin, hay elementos que hay que eliminar dentro de este proceso que es en sí muy complejo. Hay que estimularlo y los programas Erasmus y sus becas demuestran que hay que dotar también de recursos, hay que becar. Y tenemos tanto en España las becas Carolina, las que de la Fundación Carolina, que promueven precisamente la movilidad de futuros líderes de Latinoamérica. Yo asistí hace muy poco a una reunión con estos becarios Carolina, que verdaderamente hay un talento extraordinario. Los 40 becados habían pasado un proceso de selección que se había iniciado con 4.000 postulantes. Eso hay que extenderlo, es decir, hay un talento enorme, deseoso de movilidad, de aprender de otras culturas, y entonces, de nuevo hay que dedicar recursos, hay que eliminar burocracia, y me parece que es la misma receta que digo siempre, pero es necesario avanzar en esa edición. Y si me permiten, tengo una pequeña, no puntualización, sino matiz a lo que decía el rector Navas. Yo creo que, volviendo otra vez al tema de los controles, yo creo que el mercado tiene una enorme sensibilidad para conocer cuáles son las buenas universidades. Es decir, las empresas
no necesitan muchos elementos para enseguida identificar de dónde proceden los mejores posibles personas para esa empresa. De tal manera que yo creo que el mercado, hay que tener confianza en que el mercado al final es capaz de analizar dónde está el talento y de dónde son las universidades que dan el mejor talento. De tal manera que yo creo que hay esa combinación entre transparencia por un lado y después la disciplina de mercado, pues creo que nos permite tener más confianza cuando dejemos ese proceso de libertad y de flexibilidad, de autonomía a las universidades. Yo creo que estás absolutamente, rector, de acuerdo con lo que yo, pero quería introducir este pequeño elemento que tú conoces bien, porque tú eres el rector de una universidad de gran calidad, cuyos egresados están muy demandados por el mercado en Colombia. Por lo tanto, conoces que ya, sin necesidad de esos controles, ya la enseñanza de la Universidad de los Andes es muy apreciada. Rector, tenemos 30 segundos para una última intervención tuya. Que deberíamos llevar a Matías de asesor de nuestro ministro. No, tal vez en un minuto. Hemos hecho una alianza con la Universidad Católica de Chile y el TEC de Monterrey basado en confianza, en donde partimos de la base de quitar todas las trabas. En los Andes ya estamos dictando cursos del TEC y obviamente abrir a que haya total integración entre las tres universidades. Te anotaba, Santiago, en los últimos 10 segundos que esa relación muy directa con nombre propio ayuda y es complementaria a las redes, pero es distinto que una red. Entonces, yo creo que cuando nosotros en Latinoamérica también nos miremos que necesitamos que haya interacción entre Latinoamérica, no es solo ir a Estados Unidos o venir a Europa, sino hay grandes recursos muy importantes dentro de la misma continente que puede ser utilizado colaborando unos con los otros. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Matías, y por favor un aplauso a los ponentes del panel. Bueno, y muchas gracias, por favor, un minuto, por favor, muchas gracias.